Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿A usted cómo le ha parecido este caso? ¿Ve que hay una coincidencia en su sentencia de insolvencia? ¿Cómo así le rematan con esta declaratoria de insolvencia? ¿Se llama declaratoria o es una sentencia, doctor Medina? Muy buenos días. Y buenos días a los otros invitados. Ya mismo está aquí el doctor Rafael Ollarte y quiero saludar, está aquí el doctor Carlos Fernández, que también hizo un aparecimiento en un medio de comunicación como el diario La Hora, muy importante en nuestro medio. Doctor Medina. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Creo que hay que empezar haciendo una precisión de orden jurídico. Todavía no existe ninguna sentencia de insolvencia. Lo que hay, por lo que nos hemos informado, es un auto inicial de declaratoria de insolvencia. Un auto. O sea, es un auto inicial con el que, vale la repetición, comienza este proceso que se llama concurso de acreedores. Conviene para comprensión. Claro, y para comprensión, la diferencia entre auto es una cosa, una especie de medida precautelatoria o algo por el estilo, no tampoco. ¿Qué significa un auto? Hasta antes de la vigencia del Código General de Procesos, las providencias judiciales eran de tres aspectos. Unos sentencias, otros autos, otros decretos. Las sentencias para resolver el fondo del problema, los autos para resolver algún incidente que se haya provocado en el proceso y los decretos para impulsar el proceso, ordenar la práctica de las diligencias requeridas dentro del proceso. De suerte que esa era, hoy ha disminuido a sentencias y autos interlocutorios. Pero volvemos a precisar que estamos en definitiva en el inicio de un proceso. Por eso es que no podemos hablar de una sentencia todavía. Pero vale que para la comprensión precisamente del público y en tratándose de un asunto complejo como es este llamado concurso de acreedores que termina con que empieza con la declaratoria de insolvencia o de quiebra. ¿Qué es lo que significa conceptualmente la insolvencia? La insolvencia es la situación de una persona que no ha cumplido sus obligaciones luego de un pronunciamiento judicial. El pronunciamiento judicial termina con sentencia en firme. Luego de la sentencia, si es condenatoria a pagar, se hace una liquidación. El juez dicta lo que se llama mandamiento de ejecución, es decir, dispone que el deudor en el término, generalmente ponían 1, 2, 3 días, pague el importe de esa liquidación o dimita bienes equivalentes. Si es que el deudor requerido con el mandamiento de ejecución no pagaba dentro del término establecido por el juez o no dimitía bienes, es decir, no ponía a disposición del juzgado los bienes con cuyo remate se pagaba la obligación, viene ya este otro proceso de insolvencia. La declaratoria de insolvencia implica una especie de muerte en vida. ¿Qué es eso, doctor? Muy buenos días, doctor Fernández. Buenos días. Muerte en vida. Muy agradecido por esta oportunidad, la prestigiosa emisora, como a los señores miembros del panel.
de la entrevista compartida. Adelante, Así es. doctor. Muchas gracias. En realidad, dentro de mi vida de experiencia jurídica, tanto como abogado de libre ejercicio como juez que tuve la oportunidad de muchos años ser en esta ciudad capital. Juez civil. Juez 12 de lo civil, juez titular. Nosotros como jueces hemos analizado la ley en su conjunto y definitivamente en las prácticas diarias que viene operando de acuerdo al Código de Procedimiento Civil por desaparecer, se ha categorizado pues a la insolvencia como una muerte en vida. ¿Por qué? Porque solamente le da una opción, luego de cumplidos los requisitos legales y formales, calificada la insolvencia, le da una sola opción de acuerdo al artículo 521, que le concede el término de 3 días para que el deudor se oponga únicamente pagando o dimitiendo bienes. Transcurridos esos 3 días, significa que el deudor no tiene otra opción, y al no tener otra opción, significa que prácticamente es un muerto en vida. A esto corrobora... ¿Qué es ser un muerto en vida en términos legales? Prácticamente que no puede ejercer ningunos actos de carácter civil. Estaría prohibido de administrar bienes. Como así dice el auto de calificación de la persona a quien se refiere en esta entrevista, del señor Fernando Villavicencio, a la persona a la cual no tengo la suerte de conocerlo. Yo solamente me quiero referirme en términos generales lo que significa la apreciación desde mi punto de vista y de varios juristas sobre lo que significa muerto en vida. ¿Por qué? Porque definitivamente la insolvencia no tiene la posibilidad de inclusive ni de ser declarada abandonada. Quiere decir, en otras palabras, que es una prolongación de la ejecución de una resolución de lo principal. Perdone, doctor, y si que quiere Fernando pagar, y para pagar necesita vender algún activo de su propiedad, tampoco podría ni vender ni comprar. Bueno, eso no dice la ley, lo único que dice... Usted ha dicho. El 521, que le da un término de 3 días. Usted la prohibición de administrar sus bienes, comprar, vender, hacer transacciones mercantiles, bancarias, pero él, y otras mientras actividades. no transcurra el término del artículo 521, él está en la posibilidad de hacer cualquier transacción, a mi entender, puesto que... No es un muerto en vida, entonces. Una vez transcurridos los 3 días, creo que sí. O sea, posterior al término de los 3 días que habla el artículo 521. Él ya está en los 3 días, creo que está en los 5 días ya. Aquí viene, pero es que no sé desde cuándo le toma, porque hay que tomarle a partir de que se encuentre legalmente citado, no de que se emite el auto de calificación de la insolvencia. Entonces sí debemos tener mucha precisión en la apreciación desde cuándo corren los 3 días. Pero muerto en vida, él está este momento sin posibilidades de ejercitar ninguna transacción para poder encontrar el dinero que financie el correspondiente pago, que es la única salida que él tiene. Doctor Ollarte, así es la cosa. Sí, de modo general, buenos días, qué placer estar con ustedes. La interdicción consiste básicamente en la prohibición de administrar los bienes. Y nuestro derecho... Eso está vigente. Sí, nuestro derecho, los interdictos son incapaces. Y como tan incapaces se les asigna un curador. Y usted tiene diferentes clases de interdicción, por demencia, el toxicómano, el ebrio consuetudinario, el disipador, el sordomudo que no puede darse a entender por escrito. Y también tiene la interdicción por insolvencia. Ahora, en el caso del insolvente, el mero hecho de ser declarado insolvente y ser puesto en interdicción no implica suspensión de derechos políticos. Es decir, la regla eso general... Eso es lo que usted sustenta, ¿verdad? De hecho, la Constitución lo que indica es, como regla general,
se suspenden los derechos políticos, entre otros el de elegir y ser elegido, a los interdictos. Pero hace una salvedad la Constitución, la insolvencia o quiebra. Pero ahí usted tiene otra norma adicional. Para que opere la suspensión de derechos políticos, la interdicción por insolvencia debe haber sido declarada fraudulenta. Usted tiene usted tiene 3 clases de insolvencia. La insolvencia fortuita, la insolvencia culpable y la insolvencia dolosa o fraudulenta. El insolvente fortuito es aquel que no pudo prever, un imprevisto, no pudo pagar, no puede dimitir bienes, es decir, se ha quedado sin dinero. Esa persona naturalmente queda en interdicción, pero sus derechos políticos quedan a salvo. Si la insolvencia, en cambio, es culpable, es decir, si la persona no ha podido pagar sus acreencias, porque es un descuidado, porque ha disipado su dinero, si bien, ahí vamos a hacer una cuestión, que en no es el caso principio, de por Fernando. esta razón, no estarían suspendidos los derechos políticos. Sí lo sería, en cambio, si la insolvencia es declarada penalmente como fraudulenta o dolosa, es decir, que hubo malicia en el fallido para perjudicar a los acreedores. Es decir, usted lisa y llanamente se hace el que no tiene, no quiere pagar, se forma el concurso de acreedores, no. Entonces, ahí le pueden declarar fraudulenta ¿Quién la decide insolvencia. aquello? Juez penal. El Eso juez es en penal. materia penal. Ahora, Pero ahorita ¿qué está en ocurre? manos No, de un todavía no juez pasa civil. absolutamente nada. ¿Ya? Cuando se declara la insolvencia, se tiene que remitir autos a la fiscalía para que se inicie la investigación, ¿ya? Y eventualmente culminar con una sentencia condenatoria, porque tanto la insolvencia culpable como la insolvencia fraudulenta son punibles en Ecuador. La culpable con una sanción menor, lo que recuerdo de 1 a 3 años, la otra llega hasta los 5 en caso de la fraudulenta. Pero en cambio, si usted ha sido puesto en interdicción por insolvente fraudulento, primero tendrá que satisfacer la pena correspondiente. Y luego quedará suspendido sus derechos políticos. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea rehabilitado. ¿Y cuándo es rehabilitado? Cuando paga. ¿Ya? Qué duro, ¿no? Qué En duro cambio, si la insolvencia es solo culpable, mientras usted está cumpliendo la condena, no por la insolvencia, sino por el cumplimiento de la pena privativa de libertad, están también suspendidos sus derechos políticos. Pero cuando cumple la condena, se rehabilita, según la Constitución. En cambio, si la insolvencia es fraudulenta, el cumplimiento de la pena no le rehabilita porque ha sido declarado insolvente fraudulento. Tendría que pagar y ser rehabilitado por el juez. Ninguno de esos eventos se ha producido. ¿Y qué le han dicho sus abogados de defensa, mi querido Fernando? Sí, estaba por explicar, Gonzalo, mi sentir, mi lectura. Yo no soy abogado y me siento muy agradecido por esta clase de derecho que se está dando y creo que es sumamente importante en este momento. Sin embargo, la forma tan rápida, absolutamente rápida, contraria a otros procesos, porque miren ustedes que mientras la misma justicia del correísmo, que ha permitido que por aeropuerto, por la puerta grande, con doble y triple maleta, fuguen del país cuando tenían suficientes elementos de convicción, los principales implicados en este colosal caso de corrupción de Refinería Esmeraldas, salen del país libremente, con los ojos atentos de las autoridades de justicia. Al periodista que investigó y facilitó elementos para destapar este caso, primero un juez de lo penal le aplica medidas cautelares, en este caso la prohibición de salida del país. El propio fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, pide orden de prisión preventiva para Fernando Villavicencio hace aproximadamente 2 meses. Es decir, Fernando Villavicencio, el investigador de este caso de corrupción grande, tiene prohibición de salida del país y los responsables que están imputados en este escándalo de corrupción, todos ya han salido del país de forma libre y con sonrisa amplia. Estos elementos van configurando y le permiten a la sociedad y a mí, obviamente, ver que aquí hay
una clarísima utilización de la justicia para perseguir. Miren ustedes, a día seguido de que el señor Guillermo Lasso, independientemente de que apoyen o no a Guillermo Lasso, anuncia que Fernando Villavicencio lideraría la lista de asambleístas de la provincia de Pichincha, a día seguido este juez, y mire que la notificación sale del juzgado a las 21:40, es decir, no sé si trabajan horas de extra, yo no sé muy bien cómo funciona eso, pero aquí es muy importante que los abogados que están en panel puedan explicar qué significa esto. Miren ustedes, el juez hace 2 meses, cuando inició este proceso, señaló que Fernando Villavicencio tiene que cancelar $141,000, porque el proceso fue iniciado solo contra mí, no contra Clever Jiménez ni contra Carlos Figueroa. Es decir, que la cifra total que debíamos pagar los 3, según el proceso inicial, solamente me lo cargan a mí. ¿Qué ha hecho mi abogado, la defensa en este caso? Señor juez, sírvase señalar cuál es la cantidad exacta que debe pagar el señor Villavicencio. Y vean lo que acaba de emitir en este fallo del juez, que algunos lo consideran una sentencia anticipada, yo no sé. El señor juez acaba de decir que Fernando Villavicencio, y ese es el término exacto, por lógica matemática, debía saber que dividiendo 141,000 para 3, me corresponde 47,307. O sea, yo les pregunto a los abogados que están en panel, si yo, por lógica matemática, supongamos que yo soy un pésimo matemático, que nunca estudié matemática, perdí todos los años en matemática y me falló el cálculo, entonces mi lógica matemática me dice que tengo que pagarle $3. Yo les pongo este rato a consideración de ustedes, ¿les parece procedente, digno de un juez, que lo firme, que ponga en escrito que el demandado en este caso, por lógica matemática tenía que saber que debo pagar 47,300? A mí realmente me asusta ese procedimiento. Doctor Fernández, si usted le estuviera defendiendo a mi compañero Villavicencio, ¿qué le diría usted o cómo le reprendería al juez? Gracias. En primer lugar, no le reprendería al juez. En segundo lugar, solamente dentro del plano jurídico, yo quiero precisar algo que es importante para poder contestar su pregunta. Un juez, ¿qué es un juez? Es un hombre garantista de la justicia y por tal motivo, todas sus disposiciones tendrán que ser precisas, tendrán que ser claras, entendibles y legibles. En el caso que nos ocupa al momento, si el señor juez es el titular de la judicatura, él tenía que en su providencia disponer tal cantidad que pague a tal persona demandada, sin referirme al señor Villavicencio, pero si es que es un insolvente, decir señor tal X o Perico Pérez, lo que sea, decir usted tiene de acuerdo al artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, el término de 3 días para pagar exactamente la cantidad que debe pagar, porque en derecho nada se sobreentiende, esto sí hay que ser claro. Entonces el señor juez sí tenía que ser puntual en la cantidad que deba haber consignado. ¿Por qué? En el auto tiene que ubicar la cantidad. Así es, debía ubicar. Ya. ¿Y por qué? Porque es una disposición, es algo mandatorio, y el único que puede disponer eso es el juez, y el juez no puede él decir se sobreentiende, no, porque como ya he manifestado, he sido claro, en derecho nada se sobreentiende. Ok. Doctor Medina, lo que quiera decirnos, están ustedes hablando y asesorando, y más que asesorando, esclareciendo el caso en beneficio de una cabal información del público. Es un caso de excepción este. Yo creo que hay que subrayar que la declaratoria de presunción de insolvencia, solo produce efectos civiles limitados en cuanto a la capacidad de la persona que está incursa en esa declaratoria.
y que esa declaratoria, que tiene efectos civiles limitados, no tiene efectos en materia de los derechos políticos, mientras otro juez en otro procedimiento de otra naturaleza, que es el procedimiento penal, no declare fraudulenta la insolvencia, lo cual naturalmente es otro momento. Por eso es que creo que hay apresuramiento en decir, o sea, lo que decimos familiarmente o en nuestra tierra, en nuestra jerga, así es, provinciana, apuradito el juez. Apuradito. ¿Por qué? Con la interrogante, doctor Fernández, ¿puede inscribir su candidatura, Fernando? Gracias. Realmente para mí se me hace delicado responder la pregunta de manera técnica, puesto que esto es de competencia del organismo propio que tiene, según la Ley Orgánica Electoral, Código y Código de la Democracia, son los delineamientos y quiénes son los organismos para decir si puede o no puede. ¿Y usted, doctor Medina, puede o no puede inscribir su candidatura, Fernando Villavicencio? Yo he señalado creo que es con suficiente claridad, así es, doctor, que esa declaratoria de presunción de inocencia, con todos los operativos que no afecta el cuadro de garantías, produce un efecto parcialmente en la capacidad del declarado fallido, como se llama nuestro código, para administrar sus bienes, cuya administración de sus bienes pasa al síndico. Eso no tiene una incidencia en este momento en el tema político, en la posibilidad de ejercer sus derechos políticos, porque hay que revisar la Constitución y el Código de la Democracia para saber si esa declaratoria de insolvencia produce la inhabilidad política. Y ya se ha señalado, el artículo 64 de la Constitución dice que produce una suerte de inhabilidad, salvo en la declaratoria de insolvencia, a menos que ella haya sido calificada como fraudulenta. Literalmente el 64 dice: el goce de los derechos políticos se suspenderá. Además de los casos que determina la ley por las razones siguientes: interdicción judicial mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. Y 2, sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad mientras ésta subsista. El uno tiene más relación con el caso que el 2. Así es, pero hay necesidad de explicar claramente. La declaratoria de inhabilidad, de interdicción judicial, implica un pronunciamiento judicial. Por ejemplo, si es que alguien es ebrio consuetudinario, sus familiares piden que se declare interdicto y por tanto incapacidad de administrar sus bienes, y se le nombre un representante que se llame curador. Pero esta misma disposición constitucional deja a salvo el caso de la declaratoria de insolvencia, a menos que ella haya sido declarada fraudulenta. Según esta disposición, en este momento, ese pronunciamiento judicial no provoca inhabilidad política para el ejercicio de sus derechos políticos. Estamos en el segundo caso. Pero la segunda intención potencial que tenga el gobierno, a mí me parece va a seguir transitando en este mundo político hasta el momento en que
ya él ha registrado su candidatura y le digan, usted ya no puede ser, queda descalificado porque este proceso avanzó hasta tal punto. Ahí también hay que, ya calificada una candidatura no se la puede descalificar. Gracias, doctor, eso era si muy es importante. Que es elegido el cuerpo colegiado al que se le elige, puede hacer un pronunciamiento de habilidad o inhabilidad para ser ya miembro de ese cuerpo colegiado, pero estamos en momentos diferentes. Claro que puede haber habido en esto que usted llama rapidez en los pronunciamientos judiciales, el producir una sensación de inhabilidad, pero no se revisó adecuadamente las normas constitucionales y legales que no establecen para este momento, subrayamos, para este momento, inhabilidad para ejercer los derechos políticos. De entonces viene la segunda parte, los efectos de una sentencia penal condenatoria. Si es que hay una sentencia penal condenatoria que implica investigación fiscal y pronunciamiento del juez con los correspondientes recursos, si es que hay una sentencia penal condenatoria en firme, ese afectado queda inhabilitado políticamente para ejercer los derechos políticos mientras dure la condena. De suerte que son situaciones absolutamente diferentes en el orden jurídico que seguramente pues no se los analizó adecuadamente al momento de esos pronunciamientos. Rafael Ollarte, señor doctor, terminamos. ¿Cómo queda la cosa entonces? Esta perspectiva o posibilidad de que en un momento dado, incluso ya registrada la candidatura, ganada la elección, la ciudadanía ya ha convalidado y le ha nombrado legislador de la República, y sale el juez penal sale con alguna cosa, ¿cómo tendría que reclamar Fernando Villavicencio la licitud de todo lo actuado en términos de sus derechos políticos? A ver, sin ambajes, sí puede ser candidato. Ya. Cumple los requisitos, hasta donde se sabe es ecuatoriano. Entendemos que tiene más de 18 años. Está en goce de sus derechos políticos, es decir, no ha caído en ninguna de las causales de suspensión de derechos políticos, no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada a pena privativa de libertad y no está cumpliendo esa condena. No es interdicto, salvo el tema de la insolvencia, pero que según la Constitución, solo en el evento en que sea declarada fraudulenta, caerá en interdicción, se le suspenderán los derechos políticos. Tendrá que ver dónde presenta la candidatura, porque hay una disposición inconstitucional en la Ley Orgánica Electoral que dispone que debe ser en el lugar de nacimiento o en la circunscripción en la que haya residido durante 2 años ininterrumpidamente. En Quito. Sí, lo que pasa es que la Constitución ya no prevé eso, estaba en la Constitución anterior, la resucitaron en la Ley Electoral. Luego, se entiende que no tiene ninguna inhabilitación de aquellas previstas en el artículo 113 de la Constitución, es decir, no ha sido condenado por delito de reclusión, no ha formado parte de un gobierno de facto, no adeuda pensiones alimenticias, no está ejerciendo otro cargo público que merezca renuncia o licencia. ¿Fue sentencia la que motivó? Reclusión. La que motivó lo que da en llamar el gobierno su fuga a la selva, Fernando. No había reclusión, esa era de prisión. De prisión ya prescribió además. Y respecto a eso, solo una aclaración, porque ayer el fiscal en uno de los medios de comunicación señaló que yo he fugado pese a tener sentencia. Es al revés. Al día siguiente de que la justicia emitió la sentencia en mi contra, yo regresé al país. Por eso me dijeron, Villavicencio realmente es un loco. Es el único con sentencia y regresa al país. Luego quisieron apresarme en Sarayaku, el ministro del Interior, y ni con 2 helicópteros pudo porque el pueblo Sarayaku lo expulsó. Así fue. Ok. Y entonces, ¿qué pasaría si
si es que se produce algún evento luego de la elección, porque la candidatura la podrá presentar. Efectivamente, si es que se produce una suspensión de derechos políticos, ya posterior al cargo no podría seguir ejerciendo el cargo, eso es cierto. ¿Ya? Entonces hay un riesgo latente en esta cuestión. Mire, yo le digo muy honestamente, yo no voy a votar por don Fernando Villavicencio, yo soy derechista, pero no tiene nada que ver en el sentido que yo creo que tiene no tendría ningún óbice, no solo para presentar la candidatura, sino para ejercer el cargo. Lo otro sí sería un exceso impropio en un Estado de Derecho, de que usted califique cualquier insolvencia como fraudulenta o culpable. Es decir, es que esto no es así. Doctor Carlos Fernández, ¿qué le dice a su cliente? Porque ¿a dónde le tenemos que mandar la factura, Fernando? A ver, doctor. Esta vez lo vamos a hacer gratuitamente. Ya. En realidad, lo que sostiene el doctor Ayarte hace una división de dos instancias. Una es de candidatura y otra ser electo, ¿no? Ya. Una es inicio de un proceso y otra es la conclusión de un proceso judicial. Entonces, si a un inicio de un proceso él no puede ser descalificado, puede ser opcionado para que sea candidato, luego puede ser que el pueblo generosamente o a lo mejor con mucho mérito le elija como representante legal y de pronto existe una sentencia que le califique como fraudulenta. Entonces, obviamente, ahí tendría él que ser separado del cargo y eso sí hay que ser muy puntual. ¿Por qué? Si somos respetuosos ante la ley, nosotros tenemos que dar un ejemplo del respeto a la ley. En cuanto al fondo, yo no quiero analizar porque no conozco, simplemente en todo lo que es una apreciación global de la circunstancia de la insolvencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Fernández. Muchas gracias, doctor Oyarte. Doctor Medina, como siempre, muy amable. Estamos buscando la verdad.